hermanos? Buenos días. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a darle gracias a Dios por este día y que Dios glorifique su palabra. Padre eterno, te damos muchas gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia que tienes para cada uno de tus hijos. Señor, hasta el día de hoy tú nos has sostenido, tú nos llamaste con un llamamiento santo. Pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas y transgresiones que constantemente hacemos delante de ti. Rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu obre en cada corazón que está aquí, que tu palabra perfecta, santa y pura penetre en nuestros corazones y nos haga convencer de nuestros pecados, pero también nos lleve a la justicia. Glorifica tu palabra, Señor, en esta mañana, guarda al predicador y que solo Cristo y solamente Él sea glorificado y exaltado. En el nombre de Jesús. Amén. Como decía el pastor, vamos a iniciar una serie de la sola Escritura. Uno de los gritos de los reformadores fue sola Escritura. El pastor Martin Lloyd-Jones comentaba en una ocasión de que el problema de la sociedad y específicamente de la iglesia cristiana es por la falta de sujeción a la autoridad. Queridos hermanos, estamos viviendo en una sociedad que está sufriendo una crisis por la sujeción a la autoridad. A través de la historia, ningún libro ha sido tan criticado y tan cuestionado como las Sagradas Escrituras. A lo largo de la historia se han levantado intelectuales hasta escribir libros para combatir su suficiencia, su inerrancia, su autoridad y la inspiración que ella es. Y esto es una estrategia de Satanás con tal de poner al hombre a dudar para cuestionar las Sagradas Escrituras. Satanás sabe perfectamente el poder que tiene la palabra de Dios. El hombre no. Y precisamente como él sabe el poder que tiene estas Escrituras, él pretende, a través de toda la historia, ha pretendido contraatacarla. Hay un hombre muy conocido, un físico inglés llamado Richard Dawkins. Él no nos llama cristianos, él nos llama creacionistas. Él dice que no le gusta debatir con los creyentes por dos razones. En primer lugar, dice él que no le haría bien en su currículum debatir con un creyente. En otras palabras, dice que él estaría disminuyendo de nivel intelectual, según él. La segunda razón que él dice por la cual no debate con los creyentes es porque estaría dándole más importancia a los temas bíblicos de lo que merecen. En otras palabras, para Dawkins, hablar del evangelio y de los principios bíblicos para él es un cuento de hadas. Es como hablar con un niño sobre unicornios en el aire o elefantes rosas. Pero el Señor es contundente cuando habla en Romanos 2. Él dice que el hombre cuando se cree ser sabio, se hace necio. En el original, esta palabra es más fuerte. El Señor le está diciendo al hombre, se hace tonto o estúpido. La palabra del Señor es contundente cuando habla contundentes temas y va al punto también. Ahora, hermanos, lamentablemente la iglesia cristiana también está atravesando por una crisis de autoridad. Cuando tú escuchas líderes o los famosos autodenominados apóstoles o los autodenominados profetas, cuando tú escuchas a estas personas decir yo declaro, yo establezco o yo decreto, estas personas no están teniendo un respeto por la autoridad de la palabra del Señor, porque la Biblia no permite hacer tales declaraciones. Pero no solamente eso, cuando hay personas que se exponen a estas enseñanzas y las dan por buenas y por válidas, estas personas también no están teniendo un respeto por la autoridad de la palabra de Dios. Es más, estas personas no son víctimas, sino se hacen cómplices de esas enseñanzas, porque ya no existe ignorancia, sino existe que estas personas que se exponen son perezosos a la palabra de Dios. Y ya no se vuelven víctimas, sino se vuelven cómplices de estas personas
que enseñan tales cosas. Nosotros también tenemos en ocasiones una falta de respeto a la autoridad. Cuando tú y yo conducimos nuestras vidas contrarias al consejo de Dios, tú y yo no estamos teniendo respeto por la autoridad de la palabra del Señor. Y tarde o temprano vamos a evidenciar las consecuencias de los desastres de nuestras malas decisiones. Cuando nosotros dirigimos nuestras vidas en contraria a la palabra del Señor. Ahora, quiero dejar bien en claro, cuando decimos que la Biblia es la máxima autoridad, no estamos diciendo que no existen otras autoridades. Existen otras autoridades, pero estas demás autoridades tienen que estar supervisadas y sujetadas a la autoridad máxima que es la Biblia. Por ejemplo, si tú aún tienes a tus padres son una autoridad para ti. Aun cuando tú ya tengas 18 años, aun cuando tú tengas el anhelado mayoría de edad, tus padres siguen siendo una autoridad para ti. Aun cuando tengas 50, 60 años y tus padres viven, ellos siguen ejerciendo cierta autoridad para ti. Nuestros gobiernos son una autoridad impuesta por el Señor hacia nosotros. Hagan bien o ejerzan mal su labor, son una autoridad. Nuestro pastor es una autoridad dada al Señor para su iglesia. Estas autoridades no tienen las características únicas como la Biblia la tiene, pero son autoridades puestas por el Señor. Pueden equivocarse, nuestros padres se pueden equivocar y se van a equivocar. Nuestros gobernantes se pueden equivocar, nuestros pastores se pueden equivocar, pero esa no es una cuestión que nos compete a nosotros cuestionar. Aun cuando ellos se equivoquen, nosotros tenemos que estar debajo de esa autoridad. Tengas tú 50 años, tengas tú 70 años y tus padres aún viven, ellos aún siguen siendo una autoridad para ti. Estos pseudolíderes proliferan en las iglesias unas nuevas revelaciones, tratan de llevar a la iglesia a un nuevo nivel, creyendo ser muy progresistas, pero están saboteando las verdades bíblicas profundamente. Y se retratan a sí mismos como progresistas. Ajustan el contenido bíblico, según ellos, con afirmaciones semi-ortodoxas para actualizar la Biblia al pensamiento moderno. Tratan de ajustar las Sagradas Escrituras para que la Biblia sea más apetecible al hombre de la época del siglo XXI. Pero mis queridos hermanos y amigos que nos visitan en esta mañana, la Biblia no está sujeta a una revisión humana o a una actualización, mucho menos por hombres caídos como nosotros. Voy a hacer una hipótesis atrevida. Si existiera la posibilidad, y aclaro, si existiera la posibilidad de que la Biblia tuviera una actualización, el único que tiene esa autoridad para poderlo hacer es su autor original. En este caso sería Dios mismo. Si existiera la posibilidad de que la Biblia tuviera una actualización. Pero hermanos, la Biblia es única y completa y no tiene inerrancia y hasta el día de hoy sigue vigente. De manera que, hermanos, a través de la historia, la iglesia de Cristo se ha mantenido fuerte cuanto más abraza la palabra del Señor. Los mejores momentos de la iglesia cristiana a través de la historia son cuando más abraza sola Escritura como máxima autoridad. Lo que yo quiero hacer en esta mañana es hacer un breve viaje a lo que sucedió hace 500 años. De manera breve, ver cómo Dios sacó a flote su palabra en medio de un oscurantismo, en medio de un autoritarismo por parte de la política y de la religión en aquel tiempo. Ver cómo el Señor sacó a flote su palabra. Martín Lutero creía en el poder de la palabra de Dios porque creía en la autoridad de Dios. De hecho, en uno de sus sermones, Martín Lutero dice esto, y cito a Lutero: yo me opuse a las indulgencias y a todos los papistas, pero nunca por la fuerza. Yo simplemente enseñé, prediqué y escribí la palabra de Dios. Aparte de esto no hice nada. Y mientras yo dormía y comía con mis amigos y hermanos en Wittenberg, la palabra de Dios debilitó al papado.
de manera que ningún otro príncipe o emperador ha infligido grandes pérdidas a la iglesia de Roma. Yo no hice nada, la palabra de Dios lo hizo todo. Eso fue lo que hizo la palabra del Señor. La iglesia de Roma hace más de 500 años y hasta el día de hoy ellos creen en la Biblia, pero no creen que sea la máxima autoridad. Ellos creen en la Biblia más tradiciones, más la voz, según ellos, infalible del Papa. Martín Lutero decía que eso no era posible. Él se opuso contundentemente a eso. Es más, los puritanos ingleses después ellos decían que no puede ser eso. Es más, también comentaban, llegará el día en que el granjero, el herrero o el carpintero conocerá las Escrituras y atesorará las Escrituras más que el Papa en Roma. Afortunadamente eso sucedió después, años después. Surgieron los famosos puritanos que amaron y atesoraron la Biblia. Y nosotros somos el resultado de ellos también. Roma afirmaba que la tradición tenía la misma autoridad que la Biblia. De hecho, Roma quería hacer la catedral de San Pedro. Y él envió a uno de sus emisarios más famosos que se llamaba Texel. Este hombre era un descarado y cínico para pedir donaciones de dinero para la creación de la catedral de San Pedro. Él tenía una frase muy famosa y él decía esto: tan pronto caiga la moneda en la cajuela, el alma del difunto al cielo vuela. Hasta muy poético el amigo, pero eso decía en las plazas: tan pronto caiga el alma, la moneda en la cajuela, el alma del difunto al cielo vuela. Cuando escuchaba esto Lutero, él se irritó más. ¿Cómo es posible que el perdón del pecado de los hombres puede estar a un precio? Y es ahí donde él tuvo la iniciativa, a través, inspirado por Dios, usado por Dios, escribir sus famosas 95 tesis. No era más que él quería debatir con los académicos de Roma la cuestión de cómo es que estaban perdonando los pecados. Sin embargo, Roma no se quedó callado. Roma envió a debatir con Lutero, envió a un hombre que se llamaba Cajetán. Su nombre era Tomás de Vío, pero le decían Cajetán por el lugar de donde él venía. A Cajetán se le indicó que no debatiera con Lutero, simplemente que hablara con Lutero para que éste se retractara de sus cosas. Lutero se las ingenió e incitó a Cajetán a debatir. El debate que tuvo con Cajetán duró 3 días. Cajetán aludió al Papa Clemente, a Tomás de Aquino, por las ventas de indulgencias. Las indulgencias en aquel tiempo se adquirían de 3 formas. La primera era con las penitencias, la segunda era con la donación de dinero y la tercera era con las famosas cruzadas. Lutero decía que eso no era así. El perdón de nuestros pecados no estaba a la venta, y mucho menos bajo los preceptos que Roma decía. Lutero le dijo en esa ocasión a Cajetán, y cito a Lutero: la verdad de las Escrituras está primero. Después que esto sea aceptado, uno puede determinar si las palabras de los hombres son verdad o no a la luz de las Sagradas Escrituras. En otras palabras, Lutero estaba diciendo que las opiniones de los hombres tenían que estar bajo un escrutinio de las Sagradas Escrituras. Y si estas opiniones de los hombres no estaban acorde con la Biblia, se tenían que rechazar contundentemente. El tiempo siguió transcurriendo y un año después, Roma envía a otro de sus grandes teólogos. Esta vez envió a un hombre que se llamaba Johann Bonneck. Bonneck debatió también con Lutero y lo quiso ver como John Huss. John Huss había sido quemado en la hoguera vivo 100 años antes que Lutero como un hereje. Lutero no tenía mucho conocimiento de Huss y en medio del debate, en la hora del almuerzo, Lutero se va a la biblioteca a investigar sobre Huss. ¿Quién era Huss? Y Lutero se da cuenta que las posturas de Huss eran muy similares a lo que Lutero había llegado a creer. Regresa nuevamente al debate con Bonneck
Y Bonek le hace una pregunta. Este hombre era muy astuto, era un gran teólogo romano. Y él le dice a Lutero: ¿eres tú el único que conoce algo? Con excepción tuya, ¿toda la iglesia está en el error? Lutero le responde: yo voy a decirte esto directamente. Soy un teólogo cristiano y he decidido no solo afirmar, sino también defender la verdad de las Escrituras con mi propia sangre y aún con mi muerte. Yo creo libremente y no seré esclavo de ninguna autoridad, de algún concilio, universidad o papa. Lutero nuevamente le hace ver sola Escritura. Finalmente Lutero, para no hacer largo esto, Lutero es citado a la famosa cita de Worms o a la asamblea de Worms que se llevó a cabo el 17 de abril de 1521. Imagínate esto, ahí está Lutero, ahí está el emperador Carlos V, están reyes, hay príncipes, hay obispos, está el papa y muchas más autoridades en aquel entonces, y en medio de ese lugar está Martín Lutero solo. Y ahí está este gran teólogo Bonek, y le pregunta a Lutero si los libros que estaban a su lado eran de él y si él se retractaba de sus escritos. Lutero hace algo sorprendente y que nos puede poner a meditar. Lutero tuvo miedo, hermanos, y él solicitó 24 horas, no para pensar sus posturas, sino para tomar fuerzas de su Dios. Él pidió 24 horas más. Quiero hacer un paréntesis aquí, hermanos. La reforma se dio no por hombres fuertes, sino por hombres débiles, hombres pecadores, hombres que fallaron, hombres que tenían miedo. Alguien decía que Dios sacó a flote su palabra no por grandes hombres, sino por hombres débiles que tenían a un Dios grande. Así fue como Dios sacó a flote. Martín Lutero registra una oración, está un poco larga, no se las voy a leer completo, lo puede ver en internet, es una famosa oración de Lutero. Les voy a dar un fragmento de esta oración que citó Lutero. Y cito: Dios todopoderoso y eterno, qué cosa tan vil es el mundo, cómo se abren en él las bocas de los hombres, cuán pequeña es la confianza de los hombres en su Dios, qué débil y temerosa es la carne, qué poderoso y activo el diablo con sus apóstoles y sabios de este mundo, cuán pronto abandonan las cosas celestiales y corren a su perdición, yendo a los infiernos por el mismo ancho camino que los impíos y la muchedumbre del mundo. Ayúdame tú, oh Dios, contra toda la razón y sabiduría de este mundo entero, porque la causa no es mía sino tuya. Yo por mi parte podría tener tranquilos y quietos días en el mundo y vivir sin perturbación, porque nunca en mi vida me había propuesto oponerme a señores tan grandes y poderosos, y nunca lo hubiera pensado. ¿Por qué tardas tú, oh Dios? ¿Dónde estás? Ven, ven, ayúdame, porque el mundo nunca podrá constreñir mi conciencia, aunque estuviera llena de diablos. Aunque mi cuerpo, que es obra y criatura de tus manos, fuese en esta empresa destruida o despedazada, tu palabra y tu espíritu me quedarán. Ayúdame, oh Dios. Amén. Ayúdame, oh Dios. Esta es una oración de un hombre débil, dependiente de su Dios. Al siguiente día, Martín Lutero se presenta nuevamente a la asamblea de Worms a compadecer. Y Bonek le pregunta: ¿te retractas? Lutero le contesta: por la misericordia de Dios yo le pido a su majestad imperial y a sus líderes ilustres, señores, o a cualquiera que esté aquí, que testifique y refute mis errores y lo contradiga con el Antiguo y Nuevo Testamento, en otras palabras, sola Escritura. Yo estoy listo a retractarme de cualquier error y yo sería el primero en eliminar o tirar mis escritos en el fuego. Bonek le contesta a Lutero y le dice: su respuesta no va al punto.
No debe haber ningún cuestionamiento acerca de las cosas que los concilios de la iglesia ya han condenado. Danos una respuesta clara y llana a esta pregunta. ¿Repudia usted o no sus libros y las cosas escritas en ellas? Lutero le contesta, ya que su más serena majestad y todos sus príncipes requieren una respuesta simple y precisa, yo le daré una sin cuernos ni dientes, y es esta. Yo no puedo someter mi fe al Papa o a los concilios, porque está tan claro como el día que ellos han errado continuamente y se han contradicho a sí mismos. A menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, me mantengo firme en las Escrituras por mí adoptadas. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar ninguna, viendo que no es seguro o justo actuar contra la conciencia. Aquí estoy. A Dios que me ayude. Amén. Este día Martín Lutero selló de una vez y para siempre el principio de sola escritura. Originalmente él no quería hacer eso. El problema de Lutero era la justificación por la fe, el perdón de nuestros pecados por la fe. Pero Roma insistía en no aceptar eso y por esa razón se dio el principio de sola escritura. La pregunta que tú y yo tenemos que hacer, amados hermanos y amigos que están aquí, ¿qué fue lo que motivó a Martín Lutero, a un solo hombre, a enfrentarse a un imperio político y religioso de aquella época? ¿Qué fue lo que lo motivó? La respuesta a esta pregunta, amados hermanos, nos va a decir el tipo de líderes y predicadores que la iglesia de Cristo necesita en la actualidad. Pero también la respuesta a esta pregunta nos tiene que motivar y alentar a vivir con sola escritura. Si niegas que la palabra de Dios es la máxima autoridad, te quedas sin un estándar. Te quedas sin un estándar. Si la Biblia no es la máxima autoridad para tu vida, te quedas sin un estándar de autoridad suprema sobre el universo. Segunda de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, lo acaba de leer el pastor, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Nota bien el pasaje. Pablo no inicia con el Nuevo Testamento, no inicia diciendo el Antiguo Testamento, no inicia diciendo las palabras que a ti más te motivan de la Biblia, las palabras en rojos que algunos de ustedes aparecen en su Biblia. No, él dice toda la Escritura. Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. Y ella tiene características muy particulares que nadie más la tiene. Ella es inerrante, ella es suficiente, ella es autoritativa y es inspirada por Dios. Por eso los que no conocen la autoridad o no reconocen más bien la autoridad de la Biblia son condenados. Pero aquellos que honran la autoridad de la Biblia y tiemblan ante su palabra reciben elogios. Nota lo que dice Isaías 66:2. Por favor, vamos ahí. Isaías 66:2. Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El creyente, podemos decir que la Biblia tiene la máxima y la última autoridad final, la autoridad exclusiva y la autoridad permanente. ¿Por qué la autoridad final? En medio de un mundo que estamos viviendo se pueden levantar ideologías y posturas, pero vamos a ir nosotros a qué dice la Biblia.
como máxima autoridad. Se está proliferando la ideología de género. ¿Qué dice Dios acerca de ese tema? Se está proliferando el aborto. ¿Qué dice Dios acerca de ese tema? Se está proliferando el matrimonio igualitario. ¿Qué dice Dios acerca de ese tema? Para el creyente, la Biblia es la autoridad final. Pero también para el creyente la Biblia es la autoridad exclusiva. ¿Por qué exclusiva? Porque la Biblia es la única que puede decir qué es bueno y qué es malo, qué es correcto y qué es incorrecto, qué es acertado y qué está en el error. La Biblia es la única que marca la pauta de lo positivo y lo negativo. Por eso, para el creyente también la Biblia es la autoridad exclusiva. Ella es la que puede determinar eso. Esto es un golpe muy fuerte para aquellos que creen en el famoso relativismo. Ellos no creen que haya una autoridad máxima. Ellos no creen que alguien pueda determinar qué es bueno y qué es malo. Para ellos es más fácil olvidar o ignorar, por un lado, la Biblia y creer que cada uno tiene su verdad y es válida y es buena. Y si tú respetas mi verdad y yo respeto tu verdad, todos estamos bien. Pero la Biblia da un golpe certero porque no es así. Ella dice ser la autoridad exclusiva, la que determina qué es bueno y qué es malo, qué es correcto y qué es incorrecto. Pero también para el creyente la Biblia es la autoridad permanente, porque desde el día en que se escribió las Escrituras, sigue teniendo vigencia. Y por esa razón es permanente. No ha pasado su vigencia y no necesita ninguna otra actualización. Nuestra sociedad argumenta, ¿por qué tengo que sujetarme a un libro religioso como mi máxima autoridad? Bueno, ellos ignoran porque la Biblia es autoritativa, porque Dios inspiró la Biblia. Y Dios en cada una de sus palabras ha impregnado su poder, su carácter y su autoridad. De manera que Dios espera de sus criaturas obediencia y sujeción ante la autoridad de sus palabras. Hay otras personas que dicen, bueno, la Biblia ya no es eficiente en este tiempo, ya ha caducado. Estas personas no olvidan también que la Biblia es suficiente para la vida y la piedad que tú y yo necesitamos. Su suficiencia nos da un recuento de la obra de redención que Dios hizo para salvar a los pecadores por medio de Jesucristo. Ya no necesitamos más, hermanos. No necesitamos nuevas revelaciones, no necesitamos nuevas experiencias, escuchar nuevas voces. No, este libro es suficiente. No necesitamos más. Hay otro grupo de personas que dicen, bueno, la Biblia se contradice. Es un compendio de contradicciones la Biblia. Estas personas ignoran que la Biblia es inerrante, como una joya impecable, sin errores ni fallas en su completa composición. Por ser la palabra de Dios, la Biblia no puede equivocarse en ningún tema que trata, ya sea histórico, teológico, doctrinal o aún inclusive en el ámbito de la ciencia. Y por ser palabra inerrante, ella espera de los hijos de Dios que obedezcamos y adoremos a aquel que la inspiró. El Espíritu Santo llevó a los autores humanos a escribir exactamente lo que Dios quiso que se escribiera. Las palabras de las Biblias fueron escritas por hombres y simultáneamente por el aliento creativo de Dios. Increíble. Al momento que los hombres estaban escribiendo, Dios estaba creando su misma palabra. Y aunque el mundo intente destruirla, aunque el mundo intente diluirla, aunque el mundo no le apetezca estas palabras, para el escogido de Dios, las palabras contenidas en este libro es más dulce que la miel y más deseado que mucho oro refinado. Y sabe que el guardar estas palabras encuentra una gran recompensa. Increíble. Imagínate que aquí hubiera una persona que
supieras a tocar instrumentos de viento, todos los instrumentos de viento, el saxofón, el clarinete, flauta dulce, flauta transversal, el oboe, el fagot, todos los instrumentos de viento. Esta persona experta toma el instrumento, no sé, el saxofón, toca una melodía perfectamente. Agarra la flauta, toca la misma melodía perfectamente. Agarra el oboe, toca la misma melodía perfectamente. Pregunta, ¿se va a escuchar igual? No, porque el instrumento fue diferente, pero la melodía fue perfecta. De manera similar, hermanos, Dios usó a los instrumentos humanos para escribir su santa palabra. Y podemos ver las características de cada uno de los personajes impregnadas en la Biblia, pero el contenido de las Escrituras no se contradice y es perfecto lo que se escribió. Tú lees a Génesis, puedes ver el carácter de Moisés en los Pentateucos. Tú lees los Salmos, puedes ver el carácter de David en los Salmos. Dios no quitó eso, pero es suficiente, porque Él la inspiró. Lutero insistía en aquel tiempo y el día de hoy también nosotros insistimos que la Biblia es la máxima autoridad. Por esa razón no puede existir ninguna tradición que se equipare al nivel de la Biblia. No hay otra voz igual a ella. Por eso, hermanos, la iglesia cristiana Nueva Jerusalén, también nosotros hoy levantamos la bandera que Lutero levantó hace más de 500 años, sola escritura. Hermanos, la semana pasada cumplimos 52 años. El Señor levantó y fundó esta iglesia con su palabra. La ha sostenido con su palabra. La ha alimentado con su palabra y el Señor sigue esperando que los hijos de Dios congregados en esta iglesia vivamos por la palabra. Increíble. Por tanto, la concepción que tú tengas de la Biblia determinará la autoridad de la palabra de Dios en tu vida. Si tú tienes una concepción errónea de las Sagradas Escrituras, también vas a tener como consecuencia una distorsión al Dios a quien tú adoras. Es impresionante la palabra de Dios, cómo Dios creó esta tierra, hermanos, el universo. Tú puedes ver en Génesis 1 por la palabra. Mira lo que dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra de Dios. De toda la armadura que Dios le entregó al creyente, nada más hay una que es para ofender, para atacar, por decirlo así. Mira lo que dice Efesios 6:17. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra arma para atacar también. ¿Con qué destruirá Dios a sus enemigos en el final de los términos del tiempo? Por su palabra. Apocalipsis 19:21 nos dice eso. Por su palabra. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron. La espada, su palabra. Dios afirma de muchas maneras la autoridad de sus sagradas escrituras. Y una de ellas se encuentra en Isaías 55:11. Isaías 55:11. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Cuando Dios dice que así será su palabra y sale de su boca y no volverá vacía, eso habla de poder y de autoridad. La palabra de Dios representa su voluntad para nuestras vidas.
Donde Dios está, está su palabra. Donde está su palabra, está Dios. Dios y su palabra nunca han estado separadas. Por lo tanto, la palabra de Dios es una extensión de su mismo ser. Este libro y las palabras contenidas es una extensión del ser de Dios mismo. Tú puedes ver el poder y la autoridad de la palabra de Dios en muchas partes. Billones de galaxias se formaron cuando Dios mencionó su palabra. ¿Te imaginas eso? Dios habló y el universo se formó, como acabamos de leer en Hebreos. Dios de la nada creó todo. De la nada creó todo. Su palabra es la que tiene el poder, no aquellos que andan decretando, reclamando y tantas cosas. Solo la palabra de Dios tiene el poder de crear de la nada las cosas. Solamente Él lo puede hacer. Ahora, cuando nosotros hablamos de que la palabra de Dios tiene poder, no estamos hablando de que es un poder impersonal, como la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad tiene un poder para bajar las cosas, pero sin dar orden. La palabra de Dios no es así. La palabra de Dios es poder porque tiene tres características. Tiene propósito, tiene contenido y tiene significado. La autoridad de la palabra de Dios no es un poder impersonal. La palabra de Dios tiene poder y autoridad porque tiene propósito, tiene contenido y tiene significado. Muchas veces su propósito de las palabras de Dios a veces es incomprensible o a veces no la podemos entender. Pero aun cuando tú y yo no la comprendamos, tiene un propósito. ¿Y por qué tiene contenido? Porque en este libro vienen sus consejos, sus advertencias, su consuelo, su ánimo y su vida. Bueno, nos muestra el camino a la vida. Su palabra tiene ese contenido. Y su palabra también tiene significado porque el término de las palabras de Dios es glorificar al mismo Dios. Por eso tiene propósito, contenido y significado las palabras de Dios o la palabra de Dios. Cuando Dios dice júntense las aguas para que aparezca lo seco, las aguas no se mueven porque sí o nada más así. Las aguas se juntan y se detienen en el lugar exacto que Dios quería que se detuvieran para que apareciera lo seco. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene propósito, contenido y significado. Cuando Dios dice haya vegetación en la tierra, los árboles no crecen nada más porque sí, están en el aire nada más a lo loco, no. Los árboles crecen y se plantan en el lugar que Dios quería y dieron los frutos que Dios quería. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder, tiene propósito, contenido y significado. Cuando Dios dice sepárense las lumbreras para crear la noche de la luz, el sol empezó a crearse, tomó la dimensión que tenía que tomar, la distancia exacta de la tierra, el porcentaje de calor que tenía que dar, lo mismo que la luna. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene propósito, contenido y significado. ¿Te imaginas al Dios al que tú y yo adoramos? Su palabra es autoridad y poder también. Es capaz de crear realidades donde no hay nada. Y cuando Él habla, Él simplemente está trayendo a la realidad lo que ya hay en su mente. Y Él al hablar manifiesta su poder y su autoridad. Dios está tan conectado a su palabra que ¿cómo le llamó a su Hijo cuando lo envió a la tierra? El Logos, la palabra. La palabra. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 28. Acabamos de ver que la palabra en sí mismo es poder y autoridad. Pero ahora también vamos a ver
cómo es que esta palabra de poder y con autoridad se puede transmitir a través de hombres pecadores como nosotros. Cómo es que ella puede fluir a través de nosotros. Y que el mayor ejemplo que tú y yo podemos tomar es de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 7:28 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La pregunta es, ¿qué fue lo que le dio a Jesús como hombre autoridad a la hora de hablar, a la hora de predicar? Bueno, hay varias cosas que podemos ver, pero nada más vamos a tocar 3 cosas que le dio autoridad a Jesús. El primer punto es la santidad de Jesús, su santidad. En segundo es el dominio de las Escrituras. Y en tercero, que Jesús únicamente predicó lo que su Padre le dijo que hablara, ni más ni menos. En primer lugar, la santidad del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que ver qué es lo que le dio ese poder a Él, ya que no solamente le sirve al que predica, sino a nosotros como creyentes. Segunda de Timoteo 2:21. Segunda de Timoteo 2:21. Pablo en su segunda carta dice aquí: si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. La utilidad del instrumento que Pablo habla a Timoteo está precedida de que si alguno se limpia. Esto significa que requiere limpieza en nuestros corazones para que la palabra del Señor pueda ejercer el poder y su autoridad. Cuando tú y yo pecamos, lo más correcto o apropiado es de cuando tú y yo pecamos es correr a la gracia del Señor en arrepentimiento y fe, clamando misericordia por nuestros pecados. Ahora, es importante decir que la autoridad de la palabra del Señor no depende de qué tanta santidad tú puedas tener en tu vida. Aun cuando tú tengas suficiente santidad y estés caminando en santidad, aún así depende la autoridad de la misma palabra, no de la santidad que tú tengas. Depende de la misma palabra. Pero lo que sí hace el Señor a través de su Espíritu Santo es fluir su poder de la palabra del Señor cuando el instrumento está limpio. Eso hace el Espíritu Santo. Cuando el instrumento está limpio, Él hace fluir su poder y su autoridad a la hora de que la palabra es predicada o a la hora de que tú compartes el Evangelio con tus amigos. Lo segundo que le dio autoridad a Jesús fue el dominio de las Escrituras. Cristo enseñaba las Escrituras y cuando enseñaba de las Escrituras, Él enseñaba de sí mismo. Nota lo que dice Pablo en Timoteo 2:15. Procura presentarte como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Nota la asociación que hace Pablo con precisión y un obrero que no tiene de qué avergonzarse. En otras palabras, hermanos, tú y yo estamos llamados a manejar con precisión las palabras de este libro. Eso implica que tú estudies las Escrituras intencionalmente. Esto implica que tú ores al Señor para que te revele las Escrituras y que te haga entender las palabras que Él quiere. Esto implica que tú apartes intencionalmente un tiempo para estudiar las Escrituras y puedas manejarla con precisión. Eso no se da por ósmosis o porque cierras los ojos o por un buen deseo. No. El manejo de las Escrituras se da intencionalmente cuando tú apartas un tiempo para leer de manera seria y concisa las Escrituras. De otra manera no es así. Tú puedes orar, pedirle al Señor que te dé sabiduría, pero estás alejado de este libro, te vas a quedar igual. Porque no es así.
Cuando las iglesias diluyen la palabra del Señor, cuando las iglesias tuercen las escrituras, estas iglesias no pueden esperar a que Dios respalde con autoridad esas palabras, porque realmente ya no es su palabra santa y pura. Estas iglesias no pueden esperar que Dios respalde su palabra cuando es diluida o es distorsionada también. En tercer lugar, y creo que es lo más importante, a Jesús lo que le dio autoridad fue que Él únicamente habló las palabras que el Padre le permitió hablar. Juan capítulo 7, versículo 14. Juan capítulo 7, versículo 14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me la envió. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me la envió. En otras palabras, Jesucristo estaba hablando de que Él solamente hablaba lo que el Padre le decía, lo que tenía que hablar. Juan capítulo 8, versículo 28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que soy yo, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Versículo 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Versículo 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Juan capítulo 12, versículo 49. Juan capítulo 12, versículo 49. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos, perdón, 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Una y otra vez Jesucristo dice de que Él no habla las palabras que Él quiere decir, sino que Él habla las palabras que el Padre le dio. Hermano, eso nos tiene que poner a pensar, si la segunda persona de la Trinidad hizo eso, ¿qué nos espera de nosotros? ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hablar? ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que estar hablando? No tenemos que estar decretando, reclamando, proclamando. Tenemos que hablar las palabras contenidas en este libro. Si Jesús hizo eso, nosotros también tenemos que hacer eso. La palabra de Dios es capaz de crear realidades donde no hay nada. Tiene poder y autoridad a la hora de resucitar muertos, a la hora de resucitar a un muerto que está en sus delitos y pecados. Es la palabra de Dios la que tiene esa autoridad, no nuestras palabras. Es una palabra tan poderosa que en Hebreos 4:12 nos dice que es más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta dividir el alma, el espíritu, y es capaz de dividir los tuétanos de las coyunturas, es capaz de discernir las más profundidades de nuestros pensamientos. La palabra de Dios. Tú estás leyendo la Biblia y de repente la Biblia te dice: tus pensamientos son pecaminosos.
Y son pecaminosos porque tienen motivaciones pecaminosas. Arrepiéntete. Y tú dices, wow, ¿qué tiene este libro que me habla personalmente? Claro, porque Dios habla personalmente y su palabra tiene autoridad. Y cuando tú la lees, ella te hace ver quién eres tú realmente. Su palabra es poder y autoridad a la hora de lidiar con el reino de las tinieblas. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Versículo 23. Marcos capítulo 1, versículo 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciéndole, calla y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y mira lo que pasó. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí. Fíjate lo que discutían los judíos. ¿Qué es esto? Fíjate la pregunta. ¿Qué es esto? Lo más normal es una liberación. Es una liberación. Pero fíjese lo que sigue diciendo. ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Lo que les había asombrado a los judíos no era el que había expulsado a un demonio, era la autoridad de la palabra de Dios aún para con los demonios. La autoridad. Y vaya que sorprender a un judío no es nada fácil, sorprender a un judío. Pero ellos se asombraron de la autoridad de la palabra de Cristo aún en el reino de las tinieblas. Su palabra es la que tiene la autoridad. La palabra que hizo todo de la nada, esa es la palabra de Dios. Y es la misma palabra que Dios usa para sostener nuestras vidas el día de hoy, para sostener la iglesia, para liberarnos y para animarnos. Es su misma palabra la que tiene ese poder. Pablo está tan convencido del poder de la palabra de Dios que cuando le dice a Tito en 2:15, habla, exhorta y reprende con cautela, dice, con autoridad. Pablo le habla al joven Tito también. Habla, exhorta y reprende con autoridad. Los predicadores y líderes y muchas ovejas, muchos creyentes el día de hoy han perdido la confianza de la palabra del Señor. Ya no creemos en la autoridad de las Escrituras. No creemos que la Biblia puede ser un martillo que consume las impurezas de nuestros pecados. Que la Biblia puede destruir nuestras fortalezas también. Esa es la razón por la que muchos creyentes el día de hoy buscan ayuda en la psicología, en el humanismo y normas morales para ponerle muletas en su caminar con Cristo y sustituyendo la palabra de Dios con la psicología, el humanismo y normas morales. Pero no es así, amados hermanos. La psicología lo que hace es hacer una víctima al hombre. Mira, tú no eres mentiroso. Fíjate lo que hace la psicología. Tú no eres un mentiroso, tú tienes una enfermedad. Tú eres un mitómano. Tienes esa enfermedad. La psicología hace una víctima al hombre. El humanismo, por el otro lado, lo hace importante. Tú mereces esto.
Tú necesitas esto, vaya, wow, tú mereces esto y más. Eso hace el humanismo. Por un lado, el humanismo lo hace ser importante, por otro lado, la psicología lo hace ser una víctima. Pero cuando se confronta el hombre con la palabra de Dios, despedaza sus argumentos, porque la Biblia no lo hace una víctima, lo hace responsable de sus actos. Y no lo hace ver tan importante como él cree que es, lo hace ver como un hombre miserable que está condenado al infierno si no se arrepiente de sus pecados. Pero es más fácil. Y eso lamentablemente ha penetrado la iglesia el día de hoy. El humanismo, la psicología y normas morales. ¿Qué se puede esperar de la psicología con Freud, Roger, Skinner, Ackerman, hombres? De entre ellos tú puedes encontrar homosexuales, tú puedes encontrar hombres que odiaban contundentemente a Dios, hombres que totalmente estaban desacreditando las escrituras. Aclaro también, no estoy en contra ni demonizando o satanizando la psicología. La psicología tiene su ámbito, en el ámbito laboral, para crear un perfil para una persona, para un puesto, para ayudar a un joven que no tiene la claridad para qué dedicarse o a qué estudiar, para en el área criminalística, para detectar a un indocto, a una persona o a un asesino serial. En esos ámbitos la psicología tiene su cavidad. Pero cuando la psicología intenta pisar un terreno en el alma, ahí no puede entrar. Ella no puede penetrar ahí. Si hay un deseo en mi corazón, hermanos, es de que en esta mañana tú puedas ver y reavivar tu convicción de las Escrituras. Tú puedas amar y atesorar este libro en tu corazón también. Aun cuando sea nuestra obediencia imperfecta, aun cuando pequemos, aun cuando fallemos, mi deseo es que tú puedas ver este libro y amarlo y contemplarlo. Una de las cosas que yo recuerdo de mi abuelo, cada vez que él nos leía la Biblia a mi abuela y a mí, él terminaba haciendo, yo no sé si ya era su ritual, pero él terminaba haciendo esto que es algo que a mí lo tengo en la mente. Él terminaba besando su Biblia, la cerraba y nos decía preciosas palabras de nuestro Dios, y la ponía en su pecho. Mi deseo es que tú también puedas apreciar las Sagradas Escrituras. Dios ha preservado su libro con vidas humanas. Cada vez que tú veas tu Biblia, piensa, hubo sangre que pagó para que tú tuvieras una Biblia el día de hoy. Hubieron vidas que se entregaron. Hombres anónimos que la Biblia dice que no eran dignos, el mundo no era digno de ellos. Dios preservó su libro con sangre y con vida también. De manera, hermanos, que cuando tú y yo veamos la Biblia, no releguemos en segundo plano sus prioridades. No cuestionemos sus mandamientos. No pisoteemos sus consejos. Nunca más diluyamos sus ordenanzas. Nunca más ignoremos sus advertencias. Nunca más. Cuando tú y yo actuamos de manera contraria, el resultado va a ser desastroso. Nos puede traer dolor y hasta a veces vergüenza también. Quiero terminar con esta reflexión de un puritano del siglo XVII. Es anónima, pero este hombre pudo resumir lo que es la palabra de Dios y quiero compartírtela. Es muy breve el fragmento. Él dice: la Biblia contiene la mente de Dios, la condición del hombre, el camino de salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son mandatorios, sus historias son verdaderas y sus decisiones son inmutables. Léela para hacerte sabio, créela para estar seguro y practícala para ser santo. Ella es el mapa del viajero,
el cayado del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la constitución del creyente. En ella el paraíso es restaurado, los cielos abiertos y las puertas del infierno desenmascaradas. En la Biblia, Cristo es el gran tema, nuestro bien, el diseño y la gloria de Dios es la meta. Ella debe llenar tu memoria, gobernar tu corazón y guiar tus pasos. Léela lentamente, profundamente y devocionalmente. Es una fuente de riqueza y un paraíso de glorias y un río de placer. Se te da en vida, se abrirá en el juicio y será recordada eternamente. Involucra la más alta responsabilidad, recompensará la más grande labor y condenará a todos aquellos que se mofan de su contenido sagrado. Esa es la Biblia. Y hoy nosotros levantamos sola Escritura como la máxima autoridad para nosotros. Pongámonos de pie, hermanos. Demos gracias al Señor porque después de 52 años nuestra amada iglesia Nueva Jerusalén la ha sostenido con su palabra por pura gracia y por pura misericordia. Y como hace algunos días nuestro pastor decía que nuestras próximas generaciones ellos también puedan tener el compromiso con sola Escritura. Que el Señor pueda ministrar a los jóvenes, a los niños que vienen detrás de nosotros a continuar con la proclamación de la sana palabra de Dios. ¿Por qué no oramos, hermanos? Soberano Dios y amado Padre, te damos muchas gracias. Hasta el día de hoy, oh Dios, tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Señor, tu palabra es perfecta, es pura y es sagrada, porque tú eres puro, tú eres sagrado y tú eres santo. Señor, te damos gracias porque en medio de la adversidad tú has sacado a flote tu palabra. Y después de tantos años, Señor, nosotros somos privilegiados al tener tu palabra en nuestras manos. Te damos muchas gracias. Ayúdanos, Señor, a amar tu palabra. Socórrenos prontamente a obedecerla, oh Dios. Que tu palabra nos exhorte a arrepentirnos prontamente cuando pecamos. Que tu palabra nos anime, que tu palabra fortalezca nuestra fe, oh Dios, para continuar nuestro camino en esta travesía. Que cada vez que leamos tu palabra, Señor, podamos contemplar tu gloria, tu majestad, lo que tú eres. Impregna en nuestros corazones, oh Dios, un amor y una pasión por tus palabras. Ayúdanos a meditar cada momento en ella. Ayúdanos, Señor, a hablar tu palabra, a aconsejar por medio de tu palabra, a platicar y tener charlas con nuestros hermanos con tu palabra. Amado Señor, que esta iglesia Nueva Cristiana Jerusalén, Dios, pueda ser sostenida aún mayormente por tu palabra. No nos abandones, Señor, te necesitamos. Somos demasiados vulnerables y separados de ti nada podemos hacer. Bendice tu palabra en esta mañana, Señor. Que tu Espíritu Santo aplique tu bendita palabra en nuestros corazones. Que Él pueda operar y penetrar profundamente en nuestros pensamientos y nuestras conciencias y nosotros quedemos cautivos por ella. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Glorifícate, Padre, para la honra de tu nombre y por amor a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.